Bárbara Yargorowski es abogada previsional y está invitada justamente por este fallo que hubo a donde se modifica o se volvió a interpretar sobre qué fórmula se iba a calcular la jubilación de nuestros abuelitos. ¿Cómo andas, Bárbara? ¿Todo bien? Buen día, Bienvenida. Bueno, se habló mucho sobre este fallo, sí. Es algo muy técnico, difícil de entender. ¿Por qué había que recurrir a la justicia para entender sobre qué calculábamos la jubilación? En realidad, históricamente, digamos, cuando una persona se jubila, esto es actual, se promedian los últimos 10 años de trabajo, los últimos 120 remuneraciones, como son valores históricos, ANSES los actualiza y en el momento de jubilarse te otorga determinado monto de jubilación. Sí. Pensá que son aportes desde hace 10 años, muchos. Esa actualización que hace ANSES, que hacía ANSES en el momento que surgió toda esta problemática, era insuficiente. Digamos, una persona salía jubilada con un haber que no se correspondía con los aportes que había hecho Totalmente. esos 10 años. Que es la queja más escuchada de todos los que se llevan esa desagradable sorpresa de haber aportado durante toda la vida y cuando van a jubilarse se dan cuenta que los números no se traducen para nada con todo el dinero que le han retenido a lo largo de los años de aporte. Bueno, esto sigue pasando, pero bueno, la problemática tiene que ver con un hecho anterior, digamos. Sí. Esto es porque después cambió el modo El caso actualizar. Blanco. Sí. Cuando, bueno, con todo este conflicto, en el 2009 sale el señor Elif plantea esto judicialmente, sale un fallo donde se actualizan estas remuneraciones con un índice. Sí. Esto lo establece la Cámara y después lo ratifica la Corte. Sí. Ese índice que actualiza las remuneraciones para que la gente no tenga esta sorpresa terrible, o por lo menos la pueda resarcir judicialmente, ese índice que se utiliza es ISBIC. Es un índice, no importa. Sí. Que mejora enormemente la jubilación de una persona cuando se tiene esta sorpresa de que es mal jubilado, digamos. Bueno, este índice se viene aplicando desde el 2009 hasta ahora. Entonces, toda la gente que sale mal jubilada plantea su cuestión, su situación en la justicia y se mejora la jubilación con este índice llamado ISBIC, que está de acuerdo al fallo Elif, ¿sí? Que es un precedente que se empieza a aplicar para todo el mundo que va a la justicia, no es de aplicación automática. Ok. Ahora, cuando en el 2016 sale la reparación histórica, ¿cuál es el problema? La reparación histórica plantea una opción que es: yo quiero mejorar mi jubilación sin ir a la justicia, pero esa mejora es inferior a la que puedo lograr en un juicio. ¿Por qué inferior? Porque el índice que ofrece la reparación histórica se llama RIPTE, que es otro índice, no importa, pero no mejora en la misma medida que mejora el índice ISBIC, que uno lo logra en un juicio. Claro. ¿Sí? Son distintas formas de actualizar. En un juicio es mucho mejor la mejora que voluntariamente si yo aceptara la reparación histórica. Claro, pero son juicios que demoran mucho tiempo, que es lo que justamente una persona evitaría si aceptaba la oferta del gobierno en la reparación histórica. Por eso se hablaba de un plan opcional. O yo me acogía a la reparación histórica y no hacía juicio, o frenaba mi juicio, no seguía litigando, pero cobraba menos, o expresamente continuaba con mi juicio para tener una mejora superior aplicándose este índice desde el 2009. Ok, ¿Está? te sigo, sí. Genial. Bueno, ¿qué pasa? ANSES, como vio que no hubo demasiada convocatoria en el tema de la reparación histórica, ¿qué hizo? Desde el año pasado empezó a presentar apelaciones. ¿Para qué? Para que haya un único índice, que es RIPTE, tanto para que la gente que aceptó expresamente la reparación histórica y para la gente que decidió... Que había iniciado un proceso litigante. Que decidió expresamente continuar con su juicio, bancarse los años de un litigio, pero para tener una mejora superior. Digamos, esto es lo injusto y lo arbitrario, que no se cumplió con la palabra, porque la misma ley dispuso que era voluntario y que era opcional y que se iba a respetar el fallo Elif dispuesto por la Corte, que se iban a consentir las sentencias y que no iba a interferir ANSES en esos juicios que venía litigando la gente. Sí. Bueno, este fue el fallo Blanco. La Corte le dijo a ANSES que ANSES no puede pretender ni disponer un índice, el que ellos quisieran, que en este caso es RIPTE, para la gente que estaba litigando, porque ya había un índice dispuesto que era ISBIC, desde el 2009. Entonces, ¿ahora cuál quedó? ¿El ISBIC? El de siempre. Digamos, la buena noticia es que las cosas no se modificaron. La mala noticia es que les hizo perder a la gente, ANSES, 1 año y pico con toda esta situación, postergando los juicios y yendo a la Corte, cuando ya estos juicios no iban a la Corte. Dinero y además algo que a las personas jubiladas las angustia muchísimo, que es, en definitiva, no saber
digamos, ¿con qué van a contar en el periodo de la vida donde no están activos económicamente? Que es algo que los preocupa y los angustia muchísimo. Y además que ANSES, más allá de esta situación, tiene una demora en el pago de sentencias de 2 años, con lo cual esto postergó, prolongó mucho más los juicios. Gente que murió en el camino, naturalmente. Muchísima gente, la verdad que sí. Que es así, termina siendo así, sí. Que no terminan viendo este beneficio. Pero además es muy confuso, creo que a los jubilados no solo no se los considera en un montón de cuestiones cotidianas, pero sino que además no terminan nunca de entender qué les corresponde. Siempre la sensación es que las cosas no son justas, que hay desmanejos. Lo que pasa es que toda esa sensación es cierta. Hay mucho manoseo con los jubilados. Hay mucho manoseo. Mucha desinformación. Y lo grave que está pasando con los jubilados en particular es que van cambiando las cosas a lo largo del camino, ¿no? Digamos, se dictamina una normativa. Uno, puede estar en contra, a favor, pero después la van cambiando. Entonces, hay tanta incertidumbre que la verdad que es muy doloroso para la gente. Pero bueno, la buena noticia en concreto es que para la gente que está en juicio o que va a iniciar un juicio para mejorar su jubilación, se va a aplicar el mismo índice que se viene aplicando desde el 2009. Sí, o sea, ISBIC. O sea, y en un caso concreto, ¿no? Alguien que había iniciado el reclamo de la reparación histórica, si quisiera en un futuro iniciar un litigio, ¿puede hacerlo o no? El tema de la reparación histórica, si alguien quisiera plantear alguna cuestión en relación a la reparación histórica, si es confiscatoria, si hubo una renuncia de derechos, todo lo que implica la reparación histórica lo puede hacer, pero no tiene una relación directa con el fallo blanco, porque el fallo blanco habla de seguir con un índice de actualización, no cuestiona la reparación histórica. Entiendo. ¿Sí? Así que, digamos, sería un planteo distinto que puede ser viable, hay que verlo, pero no tiene que ver exactamente con Y en esto. un momento yo escuché que los periodistas que se encargan de este tema previsional decían que, bueno, que ojo, que había que estar muy atentos porque la resolución del fallo de la Corte iba a estar sujeta al caso Blanco y que por ahí no era algo que pudiese alcanzar a todos o que a partir de ese fallo pudiese ser una cosa universal o de alcance universal. No, contame eso, porque también se generó confusión y mucha preocupación. En realidad es así. El fallo tiene un alcance individual para el señor Lucio Blanco. Sí. Bueno, ahora, toda la gente que está en juicio hoy, que son alrededor de 150.000 personas, una vez que llegue el momento oportuno que ANSES les pague, las cuentas, el cálculo lo van a hacer con el índice que se aplica para el caso Blanco, que es que es mejor que el de la reparación histórica. O sea, que el fallo no es para todos los jubilados, sino que siente un precedente muy importante, jurisprudencia muy importante para que otros puedan valerse de esa sentencia. Exactamente. Lo que pasa es que el fallo Blanco, en uno de sus considerandos, digamos, manda al Congreso a que determine una norma y que fije un nuevo indicador, un nuevo índice. Y esto es lo que es medio dificultoso porque no se puede elegir o inventar un índice para remuneraciones pasadas. Sí. Así que hasta tanto el Congreso no determine el índice a aplicarse, se va a continuar con el ISBIC, que es el índice que viene aplicando la Corte y la Justicia desde el año 2009. Y en un momento había, Bárbara, una especie de parche que generaba como un puente entre los dos índices o una compensación entre los dos índices, o estoy diciendo mal, que también había algo que se había resuelto a nivel parlamentario. ¿Con relación a esto? No, era como sobre cuando se estaba discutiendo sobre cuál era la fórmula para calcular la jubilación. ¿Te acordás que había como una medida intermedia entre las sentencias que habían resultado anteriores al nuevo índice? Claro, eso es la resolución 56. Sí. Estás hablando de eso. Sí, es medio técnico eso, pero eso tiene que ver con la gente que se jubiló antes de agosto del 2016, que se lo declara inconstitucional en este fallo Blanco. Ok. Pero también está subsanado eso, digamos. Eso sí, eso es como la parte más clara del fallo. Toda la gente que se jubila antes de agosto del 2016 se le va a aplicar ISBIC, que es este índice de la Corte. Qué difícil, ¿no? La cantidad de consultas que debes tener. Y lo que pasa es que se genera mucha, sí, es medio... Es como a lo largo de la historia hubieron índices, coeficientes, siempre los jubilados salen perdiendo con los periodos de convertibilidad que no se actualizaron y que ANSES no emite las resoluciones y hay todo un lío histórico que, bueno,
Bueno, y ahora mismo con este bono de fin de año, que era reparatorio para un sector muy importante de la sociedad, quedaban completamente afuera los jubilados, quedaron afuera de esto no logró ser compensado bajo ningún punto de vista, es decir que realmente no solo es una porción de la sociedad muy importante, sino que ha sido desprotegida y abandonada el presidente a lo largo Macri de los años. Había dicho que este año los jubilados iban a pasar superar un 5% la inflación y perdieron un 20%. Totalmente. Entonces date cuenta cómo las malas disposiciones van a generar todo el tiempo conflictos y pleitos en relación a los jubilados, porque siempre están desfasados, siempre están perdiendo. La verdad que es un grupo de gente que los perjudican mucho. Sí, además que yo siempre digo que, y con conocimiento de causa, que para cuando entras en ese momento de la vida donde ya no tenés manera de generar ningún tipo de recurso económico, para muchos viejos, y lo digo con todo cariño la palabra viejos, para muchos viejos la cuestión económica termina siendo algo que los angustia muchísimo, que los acucia muchísimo, porque algunos de ellos naturalmente, y por suerte, cuentan con el respaldo de sus familiares, si no, no podrían prácticamente. De hecho, salió un informe hace muy poquito que los jubilados restringen de la cantidad de remedios que les dan, terminan yendo a las farmacias y terminan diciendo, bueno, ¿cuál es el más importante de todos estos? Porque todos no los puedo comprar. No, hay situaciones vitales que los jubilados, comer, los jubilados no cenan, es así, no pueden, no les dan los números. La verdad que la situación de los jubilados realmente es muy dolorosa y esta gestión no está haciendo nada, sino todo lo contrario, con el tema de los impuestos. Claro, no los eximen de impuestos. Es una barbaridad. Eso es una barbaridad, eso me imagino que en cualquier otra parte del mundo eso está contemplado. Bueno, y esto de la ley de movilidad, lo que hablábamos recién, ¿no? Que cada vez van atrás de todo lo que va aumentando. Bueno, precios cuidados, PAMI, que se restringió el Vademecum. Digamos, hay muchas cuestiones que están atentando contra los jubilados. Claro, así como el salario perdió algo así como 20 puntos de poder adquisitivo, la jubilación debe estar equiparada al mismo porcentaje. Sí, este año hubo un aumento de un 28 y pico por ciento de jubilados contra una inflación del 48%. Claro, y tenés 20 puntos de atraso solamente por responsabilidad de la inflación. Si desacelera la inflación es la única posibilidad de que el jubilado pueda recuperar un poquito del poder adquisitivo, pero bueno, lo vemos medio difícil. Sí, totalmente, y además también otra cosa que se contempla muy poco, que el jubilado, por ejemplo, prácticamente no puede viajar en transporte público por una cuestión lógica de salud, entonces termina o dependiendo de algún familiar o teniendo que tomar un taxi, que hoy por hoy es prohibitivo. Sí, entonces, no hacen lo que tiene que hacer, ¿no? Tiene naturalmente mucho más gastos por una cuestión lógica de restricción de sus condiciones de salud, o un acompañante que haga las cosas del hogar y que totalmente, claro, seguro. Estamos hablando de un extremo de la vida que necesita sí o sí de un otro, y muchos están solitos, no tienen un otro. No, acá a mi criterio está habiendo un gran abandono del Estado, porque realmente una persona que viva con 9.300 pesos hoy es imposible, es inhumano. Y el promedio estás hablando de la jubilación mínima, pero el promedio de la jubilación, dentro de no sé cuántos jubilados hay hoy por hoy contabilizados. Algo de 6 millones y pico. Y dentro de esos 6 millones y pico, ¿cuál es el promedio del haber de la jubilación? Y jubilados con la mínima hay alrededor de un 60%. O sea, es la mayoría los que después, cobran el la promedio mínima. es 12, 13.000 pesos por mes. Claro. 14.000. Que alguien me diga cómo se vive con 13.000 pesos al mes, porque no se puede. No se puede bajo ningún punto de vista. El tema, vos decías también, las tarifas, los impuestos, los medicamentos, los acompañantes. No hay ningún tipo de medida que los proteja. No, la verdad que no, cada vez hay menos, de hecho. Cada vez hay más dificultades para jubilarse, cada vez hay, el tema de las moratorias, que es cada vez hay más restricciones, más limitaciones, menos gente se jubila. Este año se jubiló la mitad de gente que el año pasado, en 2017. Ah, sí. Otro tema, por ejemplo, es la PUAM, que es este beneficio que también se creó con la ley de reparación histórica, que es un beneficio no contributivo, que la gente cobra el 80% del haber mínimo, y que no tenía restricciones. Digamos, una persona a los 65 años cobraba este beneficio y podía seguir trabajando para luego obtener una jubilación. Bueno, ahora a partir con la ley de presupuesto del 2019, no puede trabajar una persona que cobra la PUAM, también tiene un socioeconómico que atravesar, digamos, tiene más restricciones, con lo cual menos gente va a poder cobrar la PUAM, que era un beneficio que, si bien no sirve para nada, porque nadie puede vivir con esa plata, por lo menos uno podía cobrar eso y al menos seguir aportando en forma simultánea hasta lograr poder jubilarse. Ahora ni siquiera se puede eso. Bueno, fin de año difícil para
que sí. para el sector de la sociedad que te toca representar y aconsejar. Gracias, Bárbara. Felices fiestas para vos. En River hoy se va a dar un festival.